Muy buenos días para todos ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama volúmenes de sólidos de revolución y se va a hacer por el método de los discos. Antes de comenzar con este tema, voy a darles un repaso de matemáticas básicas y otro repaso de geometría. Primero, les voy a recordar cómo se hace una gráfica de una función. Digamos que tenemos esta función que está aquí. Esperen un momentico. Listo. Digamos que tenemos esta función que está aquí, que es una función, que esta función es igual al logaritmo natural de x. Y la vamos a graficar en este intervalo. X está entre 0.1 y 1.9. Entonces lo que nosotros hacemos es dividir ese intervalo en muchas partecitas. Eso es arbitrario, como ustedes lo deseen. Yo en este ejemplo dije que me voy a ir de punto 1 en punto 1, empezando en punto 1 hasta llegar a 1.9. ¿Por qué? Porque esos son digamos que el intervalo que va desde punto 1 hasta 1.9. Entonces yo empiezo a seleccionar varios valores en ese intervalo y esos valores son los que va a tomar la variable independiente, o sea la variable x. Y la función, recuerden que es como una maquinita. Ella toma un valor de x y lo convierte en otra cosa. ¿Eso de qué va a depender? ¿De qué va a depender en qué lo convierte? Va a depender de lo que diga la función. Entonces, si x vale 0.1, yo vengo y coloco 0.1 aquí, calculo su logaritmo natural y ese resultado lo coloco en esta columna. Luego tomo el valor de 0.2, lo coloco en el valor de la x, calculo su logaritmo natural y entonces el resultado lo coloco enfrente, en la columna de la función. Eso es lo que hace una función, toma valores de x y los convierte en otra cosa. Es una transformación, es una maquinita que convierte. Bien, para yo graficar esta función, yo necesito el plano cartesiano. Acá lo tenemos a la derecha. El plano cartesiano pues está compuesto por dos ejes, el eje x, que es el eje horizontal, y el eje y, que es el eje vertical. Si ustedes se fijan, en la tabla solamente tenemos x y la función f, no está la y. Para poder yo graficar, yo hago esta igualdad. Voy a decir que y es la función. Es decir, que esta columna donde están los valores de f de x, los voy a tomar como si fueran la coordenada en y. Es decir, que van a ir en el eje y. Entonces, cada fila de esta tabla, o sea, cada pareja ordenada, como aquí la estoy encerrando, representa un punto dentro de la gráfica. Entonces, cuando x valga 0.1, la función o y, que es lo mismo, va a valer menos 2.3. Entonces yo vengo a la gráfica y digo, cuando valga 0.1, o sea por acá la x, la y, me voy verticalmente, la y vale menos 2.3. Y este de acá es el punto de la primera pareja ordenada. Luego voy y mido la segunda pareja ordenada y la grafico. Entonces cuando x valga 0.2, o sea por acá, y va a valer menos 1.6. Entonces bajo verticalmente hasta donde diga menos 1.6, que es en este punto. Y así grafico cada uno de los puntos que está en la tabla. Entonces así es como se grafica una función. Eso es un repaso. Bien. Listo. Vamos a seguir con el repaso de geometría. Entonces, esa figura que tenemos aquí se llama paralelepípedo, que es como el equivalente de una cajita de fósforos, de un empaque en el que de una caja de cartón. Eso es un paralelepípedo.
Ahora, el volumen de un paralelepípedo, el volumen que esto encierra, es igual al ancho por la base por la altura, que aquí los denoté con las letras A, B y C. Entonces el volumen es A por B por C. Pero yo quiero aquí recalcar algo. Para yo calcular un volumen, yo en realidad lo que hago es multiplicar un área por una longitud que es perpendicular a esta área. Entonces vamos a mirar esta figura. A por B, esta A por este B, representan el área de esta cara de abajo de la cajita del paralelepípedo. A por B significa toda esta área que aquí estoy rayando. Si ustedes se fijan, esta altura C es perpendicular a esa área. ¿Por qué? Porque hay un ángulo de 90 grados allí, es perpendicular. Entonces, para yo calcular el volumen, yo lo que hago es multiplicar esta área, toda esta área, por la longitud perpendicular a esa área, o sea, por la altura. Entonces, ¿qué es lo que está aquí? Esta A representa, esta mayúscula, representa el área de la cara inferior, y la multiplico por su longitud perpendicular a esa cara, que es esta longitud de acá, o sea, la altura. Entonces, esas son las interpretaciones para un volumen. O sea, que un volumen yo lo puedo interpretar como un área multiplicada por una altura perpendicular a esa área. Bien, vamos con otro repaso. Miremos un cilindro. Miremos este cilindro que está acá. Según lo que les acabé de explicar, para yo calcular el volumen de este cilindro, yo lo único que tendría que hacer es tomar un área y multiplicarla por su altura por una longitud perpendicular a esa área. Entonces miremos que un cilindro tiene como base un círculo, sino que aquí está en perspectiva. Esto de acá que estoy señalando es un círculo, que es la base del cilindro. Para yo calcular el volumen del cilindro, entonces ¿qué se hace? Multiplico el área de esta base por su altura, porque la altura es una longitud que es perpendicular a esa área. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados. Y así es como se calcula el volumen de un cilindro. Aquí está, área por la altura. Pero ¿quién es el área de un círculo? El área de un círculo es pi r cuadrado. O sea que el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por la altura. Bien, no olviden eso. Ahora recordemos otra cosita. Vamos a calcular el área lateral de este cilindro. Imaginen que esto es un rollo, es el rollo de cartón que queda al final cuando uno termina de usar un papel higiénico. Ese sería como el rollo de cartón. Si ustedes llegan y con una tijera lo cortan verticalmente y lo abren, tiene una forma, lo que queda extendido sobre una mesa sería un rectángulo de esta forma, donde esta altura corresponde a la misma altura del rollo de papel higiénico. Y esta longitud de acá horizontal sería la longitud de un círculo. ¿Por qué? Porque si yo lo parto verticalmente y lo extiendo sobre una mesa, esta altura, esta longitud de acá correspondería a esta longitud de acá. O sea que esa longitud corresponde a la longitud de una circunferencia. Entonces, aquí es más fácil calcular esa área, que sería base por la altura. Y la base ya sé que es la longitud de un círculo, de una circunferencia. Esa longitud vale 2πr. Si la multiplico por la altura me da 2πrh. Y esa vendría a ser el área, pero esta área, recuerden, es el área lateral de un cilindro. Imagínenlo como un rollo de papel higiénico cortado a lo largo y se extiende sobre una mesa. Bien, ese es el repaso de geometría que quería hacerles. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar mucho para
entender el concepto de sólidos de revolución. Bueno, antes de mostrar las fórmulas, quiero mostrarles unas imágenes. Miremos esta imagen de acá. En esta imagen de acá, miren esta curva que estoy señalando. Esta curva es y igual a raíz cuadrada de x. Y acá hay un área contenida entre 0 y 1, bajo esa curva. Ahora miren esta flechita que está acá. Esta flechita significa que voy a rotar esta área alrededor del eje X. Si yo la empiezo a rotar, la figura que se me forma es una figura en 3D, como lo pueden ver acá en la imagen de la derecha. Y esta figura en 3D es una especie como de corcho o como de cono. Entonces miren que cuando yo roto una figura plana alrededor de un eje, se me forma un sólido. Esto que está acá se llama sólido de revolución. ¿Por qué? Porque se genera al revolucionar un área plana alrededor de un eje. Miremos otro ejemplo. Acá tenemos esta figura, esta área plana contenida entre estas dos curvas. Esta que está aquí sombreada. Si yo giro o roto esta área plana alrededor del eje X, ¿qué se me genera? Se me genera este sólido de acá. Es como un corcho, pero con un hueco en la mitad. Este hueco en la mitad se genera porque aquí hay un espacio. Aquí no, esta área no está sombreada, solamente es esta de acá. Y ese pedacito cuando se gira genera este hueco dentro de este corcho. Bueno, miremos otro ejemplo. Miren esta curva de acá, que es como si fuera un seno. Esta área que voy a señalar con el mouse, esta área de aquí, esta área de acá, si yo la giro alrededor de este eje, ¿qué se me genera? Se me genera este sólido que tiene forma de jarrón. Otro ejemplo. Aquí no se ve bien, pero miremos en la figura de la derecha lo que estoy señalando. Esto es un rectángulo. Es un rectángulo. Pero si yo este rectángulo lo hago girar alrededor del eje Y, de esta manera como se muestra en la figura de la izquierda, si lo hago girar alrededor del eje Y, entonces ¿qué se me genera? Se me genera un cilindro. Ese es el sólido de revolución que se genera al hacer girar un rectángulo. Bien. Bueno, estos son los ejemplos que les quería mostrar. Ahorita sí continuamos con el tema. Al hacer girar la región bajo la curva, alrededor de una recta del plano se obtiene un sólido de revolución. Eso es lo que les acabé de explicar con las imágenes que les mostré. Ahora, ¿cuál es el objetivo del cálculo integral con los sólidos de revolución? El objetivo es calcular el volumen de esos sólidos de revolución. Y el primer método que vamos a usar es el de rebanadas o discos. Ese es el método de este video. Yo pensaba darles más tema, pero con este video ya vi que es suficiente con solo abarcar el método de rebanadas o discos. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Bueno, eso es para deducir la fórmula. Acá tenemos una curva, y igual a f de x. Está acá. Y el área contenida debajo de esa curva, esta área que aquí estoy señalando, toda esta área, la voy a hacer girar, como se indica en esta flechita, alrededor del eje X. ¿Qué se me va a generar? Se me va a generar un sólido, que es más o menos el que intenté esquematizar aquí con estas líneas que lo hacen parecer en 3D. Bien, ese es el sólido que se genera, como una especie de copa, se iluminan de forma acostada, o una linterna. Bueno,
Ahora, ¿qué vamos a hacer para calcular el volumen de todo este sólido? Vamos a tomar una rebanada o un disco. Miren esto que dibujé aquí. Esto que dibujé acá es una rebanada. Es como coger un cuchillo. Es como coger un cuchillo y tomar un corte por acá y un corte por acá. Y entonces ese disco que me sale después de cortarlo, ese disco tiene un volumen. Que aquí lo volví a graficar. Es un disco. Por eso se llama el método de rebanadas o discos. Yo corto el sólido de revolución en cualquier parte eh, y saco un disco de allí. Entonces, este disco tiene un volumen. Adivinen cómo se calcula. Muy bien. Como les expliqué hace al comienzo del video, ese volumen se calcula con un área multiplicada por una longitud que es perpendicular a esa área. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados. Entonces ese volumen lo voy a denotar como dB. Resulta que si yo saco un disco de este sólido, si yo saco un disco muy delgadito, entonces esta longitud aquí es muy pequeñita, porque saqué un disco muy delgadito. Entonces este volumen es un volumen muy pequeñito, por eso se nota como dB. dB significa que es un volumen muy pequeñito, es un diferencial de volumen. Entonces ese volumen chiquitico de este disco, ¿cómo se calcula? Se calcula como área, esta área de acá, por un diferencial de X, este diferencial que está aquí, que es la altura, bueno, que es la longitud perpendicular a esta área. Así se calcula el volumen de ese pequeño disco. Ahora, si yo empiezo a hacer muchas rebanadas, muchas rebanadas delgaditicas de este sólido, muchas, y sumo todos sus volúmenes, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando todos esos volúmenes chiquiticos, porque les había dicho que una integral se representa como una suma de muchos elementos pequeños. Entonces, si yo integro esos pequeños volúmenes, es como decir que estoy sumando todos esos volúmenes pequeñitos, que a la final, ¿a qué va a conllevar eso? A calcular el volumen total de todo este sólido. Y a la derecha pues me queda, si saco integral a ambos lados, a la derecha me queda integral de área por un dx. Esta es la fórmula que uno usa para calcular el volumen de todo el sólido de revolución. Ahora, esta área, aquí la voy a colocar, esa área tiene una fórmula. Como yo estoy haciendo rebanadas en forma de disco, esta área pues va a ser el área de un círculo. O sea que esa área es pi por r cuadrado. Ahora ustedes ven que aquí hay unos límites de la integral y son necesarios. ¿Por qué? Porque me toca definir desde aquí hasta aquí va el sólido. El sólido no se extiende hacia acá. No, él no se extiende. El sólido está limitado por A y por B. Entonces me toca ponerle unos límites a esa integral. Bien. Esta de acá es la fórmula que vamos a usar para calcular el volumen de un sólido de revolución mediante el método de discos o rebanadas. Entonces vamos a mirar ahorita sí un ejemplo. Dice, calcular el volumen del sólido generado al girar la región bajo la gráfica, esta de acá, en este intervalo, alrededor del eje X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar esta función, que para eso les hice el repaso de cómo graficar. La gráfica de esta función, se las voy a señalar aquí, es esta curvita. Es una parábola que va desde -1 hasta 1, como lo indiqué en este intervalo.
Bien, entonces, el área bajo esta curva, esta área de acá, toda esta área, la voy a girar alrededor del eje X, que se me va a generar un sólido de revolución, que es el que más o menos esquematizo mediante estas líneas en 3D. Será como una especie de embudo con doble boca ancha, algo así, ¿cierto? Esta es la boca ancha, esa es la boca ancha, y aquí hay como un embotellamiento porque es más angosto. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el volumen de este sólido generado? Entonces yo hago un corte en forma de disco y entonces empiezo a analizar sobre ese disco. Entonces, ya sé que la fórmula es esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que requiero para utilizar esta fórmula? Necesito saber quién es A. Y A es esto. Pi por R cuadrado. Entonces, lo que necesito saber es quién es R. El radio de este disco de acá. Lo voy a escribir aquí aparte. Si soy capaz con el mouse. Más o menos así. Este pedazo de acá es un disco, es una rebanada que estoy sacando. Y esta área de aquí pues va a ser el área de un círculo. El radio, recuerden que es desde el centro hasta el borde de ese disco. O sea que esto es el radio. Si ustedes se fijan acá en la gráfica, el centro está aquí y la altura es este tramo. Esta altura va a depender de si yo hago el corte por acá o si hago el corte por acá. Pero esa altura va a ser determinada por esta curva, ¿cierto? Y esa altura es y igual a x cuadrado más 1. Porque les dije que uno usualmente dice que y es igual a f de x. O sea que y es igual a x cuadrado más 1. Entonces eso que tenemos acá, mis señores, es el radio. Porque es el radio de este disco que estoy sacando. Bien, entonces aplico la fórmula integral de un área que va a ser pi por r cuadrado, como está aquí, donde r es esta alturita de acá que corresponde a x cuadrado más 1. Entonces empiezo a escribir pi, entre paréntesis está la r, que es la misma función f de x, o y pues, y esa r está al cuadrado. Ahora, ¿quién es f de x? Pues ya dijimos que es x cuadrado más 1. Acá está, x cuadrado más 1, lo que está dentro del paréntesis. Entonces, pi, esta r al cuadrado. Ahora, miren, recordando este disco de acá, miren que el diferencial de x es esta longitud perpendicular al área. En este caso está horizontalmente. Acá, S de x también es horizontal. Entonces es de x. ¿Desde dónde hasta dónde va? Pues va desde menos 1 hasta 1. O sea que esos son los límites de la integral. Como les expliqué en el video pasado, una integral definida ya la podemos calcular mediante el segundo teorema fundamental del cálculo. Es decir, que lo primero que vamos a hacer es calcular la integral indefinida, es decir, sin los límites de integración. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo se hace pues a pedal. Acá tenemos un cuadrado, tenemos acá una suma que está al cuadrado, entonces se hace un binomio al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado, ¿qué significa? X al cuadrado, o sea, a la 4, más 2 por el primero por el segundo, entonces 2 por x cuadrado por 1, aquí está.
y el segundo al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado es 1. Ahí está. Y este pi que está multiplicando el paréntesis lo saqué de la integral, como aquí está. Bien. Una vez que lo tengo de esta forma, como sumas de tres términos separados, puedo calcular la integral de cada uno individualmente. Entonces me queda pi, este pi, abro un corchete para escribir lo que vale la integral. Integral de x a la 4, le sumo 1 al exponente y lo divido entre ese nuevo exponente, x a la 5 sobre 5, más la integral de este, sumándole 1 al exponente y dividiéndolo entre el mismo exponente, y la integral de 1 es x. Y acá le sumo la constante c. Una vez tenemos la integral indefinida, procederemos a usarla para calcular la integral definida. Entonces volvemos a escribir el enunciado. Y eso es igual a ¿qué? Entonces abro un corchete y escribo la integral indefinida hasta acá, sin la constante c porque ya sé que se me va a cancelar. Y coloco como límites el 1 y el menos 1, que son los mismos que están aquí en los límites de integración. Procedo a hacer lo mismo de la clase pasada. Vuelvo a escribir el corchete, pero donde esté la x, escribo el límite superior, o sea, 1. Coloco menos de la fórmula, vuelvo a abrir el corchete y vuelvo a escribir esa expresión, toda esa expresión, pero donde esté la x coloco el límite inferior, o sea, menos 1. Hago álgebra, empiezo a hacer álgebra, sumo todo eso y al final obtengo que el volumen de ese sólido de revolución es 56 quinceavos de pi. Y esta es la respuesta. Hasta ahí va el cálculo. O sea que el volumen de este sólido de revolución lo puedo calcular como 56 quinceavos de pi. Bien, vamos a mirar otro ejemplo. Es un ejemplo un poco distinto, porque toca mirarlo al revés. Dice, la región acotada por el eje y la gráfica de y igual a x al cubo, variando la gráfica entre y igual 1 y y igual 8. Esa región que está acotada ahí gira alrededor del eje y. Entonces me piden calcular el volumen del sólido resultante. Entonces, primero que todo, esta función que está aquí la graficamos. Ya les expliqué cómo. Al graficarla obtengo esta curva que está aquí, que estoy señalando en rojo, entre y igual 1, o sea, desde aquí hasta y igual 8. Ustedes se van a preguntar, bueno, pero cuando yo hago una gráfica, yo lo que en realidad tengo son valores de x, o sea, tengo el intervalo de x, que es el que coloco aquí en la primera columna. En cambio, en ese ejemplo lo que tengo son y's. Entonces, ¿cómo hago para hacer la tabla? Para hacer la tabla, yo le doy valores a x en un amplio rango, me lo invento, digamos desde 0 hasta 10, por decir algo. Y acá en la función f de x hago el cálculo respectivo. Entonces aquí me van a dar unos números. Cuando yo aquí en la función vea, porque la función es lo mismo que decir y igual a esto, a f de x, yo busco cuando por aquí aparezca un 1 y cuando por aquí aparezca un 8, y entonces esta zona será la zona que a mí me interesa, ¿sí? Entonces esa zona es la que yo grafico. Así es como lo haría, para que lo tengan en cuenta. Entonces listo. Después de graficar esta curva y igual a x al cubo, está acá.
Me dicen que la región está limitada entre esa curva y la gráfica de la región acotada por el eje Y y esa gráfica. Por el eje Y y igual a x al cubo. El eje Y es este de acá. Todo este eje. Y si el área está graficada, está acotada por esta curva, el eje y entre 8 y 1, quiere decir que esa área es este pedazo. Toda esta área. ¿Sí? Bueno, si yo hago girar esta área alrededor del eje Y, se me genera este sólido de revolución. Ahora, para calcular el volumen de ese sólido de revolución, vamos a cortar un disco. Pero el disco, miren que esta vez lo vamos a cortar de manera horizontal. En el ejemplo anterior, el disco lo cortábamos de manera vertical. En cambio aquí lo vamos a cortar de manera horizontal, porque es que si lo cortamos verticalmente no se va a generar ningún disco. Entonces no me sirve. En cambio si lo corto horizontal, sí se va a generar un disco. Entonces, este disco aquí lo grafico, aparte, y entonces volvemos a la fórmula. La fórmula para calcular todo el volumen es igual a ¿qué? La voy a escribir. B igual a la integral de un área por un diferencial. Entonces, B es igual a la integral de un área por un diferencial. Pero todavía no voy a escribir de quién, si es de X o de Y. ¿Por qué? Lo miramos acá. Si yo veo que el disco, la longitud que es perpendicular a esta área, esa longitud yo veo que es de Y, porque está en sentido, o sea, es vertical, está en sentido del eje Y. O sea que eso es un diferencial de Y. Entonces aquí es un diferencial de Y. En el ejemplo anterior vimos que esa longitud era horizontal. Entonces será un diferencial de X. ¿Sí pillan? Entonces aquí, como la longitud perpendicular es vertical, entonces es un diferencial de Y. Bueno, entonces esta sería la fórmula. Ahora, ¿quién es el área? El área dijimos que era pi por un r al cuadrado. Entonces, lo que hay que identificar de este disco es quién es r. Entonces, yo sé, acá está, r es la longitud que va desde el centro hasta el borde externo del disco. Si yo lo miro en la gráfica, ese radio va a corresponder desde aquí hasta el borde. Pero este puntico de acá yo lo conozco, porque este puntico está representado por esta curva. Entonces, y igual x al cubo. La pregunta es, ¿quién es r? Esta r, si yo miro el punto tiene unas coordenadas. Voy a borrar esto. Ay. Si yo miro este punto de acá, este punto tiene unas coordenadas en el eje X y unas coordenadas en el eje Y, porque pues así fue como se graficó. Ahora quiero que ustedes noten que la longitud de aquí hasta acá es la misma que hay de aquí hasta acá. O sea que es la coordenada en X de este punto. O sea que el radio es X. El radio es X. Acá lo escribí. El radio es X. Pero el X depende del Y. Solamente que aquí es difícil verlo. Tenemos que despejar la X de acá. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, voy a borrar. Si yo tengo que Y es igual a X al cubo y hay que despejar la X porque la X es la que me interesa, entonces vamos a sacar raíz cúbica a ambos lados.
Y pues yo sé que raíz cúbica se cancela con el cubo y me queda solamente la x del lado derecho. Entonces ahí ya lo calculé. X es raíz cúbica de y. Eso es lo que escribí acá. X es raíz cúbica de y. Pero yo también había dicho, bueno, aquí está. X es raíz cúbica de y. Y había dicho que el radio era igual a x. O sea que el radio es igual a raíz cúbica de y. Este análisis es lo más importante. Todo este análisis es lo más importante. Ya después de que ustedes saben, después de que ustedes son capaces de escribir esta integral, hacerla es lo de menos. Porque usan Wolfram Alpha y lo calculan. Lo más importante es identificar toda esta parte de acá. Bueno, entonces sabemos que el volumen es igual a la integral de un área por dy, en este caso. ¿Qué es el área? El área es pi por r al cuadrado, donde r dijimos que es raíz cúbica de y. Entonces venimos a escribir toda esa fórmula acá. Entonces, volumen, acá está, volumen. Integral es igual a la integral de pi. Esta área es esto. Entonces, pi. R, dijimos que es raíz cúbica de y. Esa r está al cuadrado por un diferencial de y. Ahora, la pregunta es entre qué valores. Entre 1 y 8. Entre 1 y 8. Quiero notar que estos valores de 1 y 8 deben siempre corresponder a la variable con la que estoy integrando. Si 1 y 8 son de y, entonces ya sé que el diferencial tiene que estar en y. Bueno, ahí siempre tiene que estar esa correspondencia. Una vez tienen la integral pues ahí planteada, solo es resolverla. No la voy a explicar, se las voy a mostrar aquí. Esto es una integral que es sencilla, hago álgebra lo que está dentro, calculo la integral indefinida, esto que está acá es calcular la integral indefinida, y luego la uso para calcular la integral definida, de la misma forma como lo vimos en la clase pasada y en el ejemplo anterior. Y entonces después de hacer álgebra, ahí les estoy mostrando, me da este resultado. Volumen es igual a 93 quintos de pi. Y así se calcula. Bien. Vamos a mirar. No saben que voy a parar aquí. Y grabaré otro video para el siguiente ejemplo. Porque hasta ahora llevamos 40 minutos y pues esto es pesado para subir en YouTube. Entonces voy a parar hasta acá. Ya en el siguiente video miramos otro ejemplo. Que tiene A, B, C y D como literales. Entonces, ya nos vemos.